inicio de esta jornada, decíamos que el tema de esperar en Dios para nosotros en esta jornada, pues es como un momento de detener nuestra vida y tener reflexión. El tema tiene que ver con espera en Dios, pero saber que tenemos una guía, tenemos un reloj que sigue marcando, sigue caminando, sigue marcando las manecillas, sigue marcando. Y tenemos la palabra de Dios, que es la que nos dicta el cómo esperar en Dios. Y bueno, este tema para mí, decíamos la semana pasada, este tema tiene que ver con el detener nuestra vida en cómo estamos caminando, tanto secular como espiritualmente. Este tema es como tener un momento de reflexión en lo que somos y lo que hacemos. Porque este tema responde a los tiempos que estamos viviendo. Este tema responde a las preguntas que todo el mundo está teniendo. Este tema responde a lo que nosotros hemos aprendido a través de la palabra en el corto tiempo o mucho tiempo que conocemos la palabra. Pero este tema responde precisamente a muchas preguntas y entre otras, este es el tiempo de la venida del Señor, este será el tiempo del fin. Será el tiempo de donde la iglesia está siendo preparada para encontrarse con Jesús, con el novio. ¿Es el tiempo de irnos a la presencia del Señor o es el tiempo de estar preparados para ir a la presencia del Señor? Entonces, espera en Dios es un tema de reflexión para nuestra vida. Vamos rápidamente a una cita bíblica que yo quiero que podamos ver. Mateo capítulo 24. Una de las cosas que yo quiero hoy compartir en base a nuestro lema de jornada, esperar en Dios, es porque yo creo definitivamente que este es el tiempo que estamos viviendo y que es el tiempo donde el Señor está preparando a la novia. Es el tiempo de preparación, es el tiempo donde el Señor está empezando a tener un trabajo dentro de la iglesia para que la iglesia surja. Y lo que estamos viviendo está llevándonos a que nosotros podamos entender el poder esperar en Dios. Estamos en tiempo de parto. Repita conmigo, estamos en tiempo de parto. Está a punto de dar a luz la novia, la iglesia que está preparándose para irse con el novio, para irse con el Señor. Estamos en un tiempo de parto y como toda preparación de parto, hay una situación complicada, difícil, donde se está formando el bebé, donde se está formando la novia, la iglesia. La iglesia está por nacer en el sentido espiritual para ser arrebatada por el Padre, por el novio. La iglesia es la novia. Jesucristo viene no por toda la iglesia. Jesucristo no viene por la iglesia como tal, sino que viene por la iglesia que está preparada como novia para encontrarse con el novio Jesucristo. ¿Sabes? Este es el tiempo del fin. Los discípulos hicieron una pregunta al Señor Jesús y le estaban preguntando cuál es el tiempo del fin y cuáles serán esos tiempos cuando tú vengas, Señor. ¿Cuál es el tiempo cuando vas a venir? Le pregunta a los discípulos. Y entonces, cuando tú vas a la respuesta del Maestro de Jesús, Mateo capítulo 24, versículo 6, dice la palabra de esta manera. Si ya lo tienes ahí, Mateo 24,
Vamos a leer desde el versículo 6. Hay una cita antes de esta que ahorita se las voy a leer, donde hay una palabra profética. Por ejemplo, en el libro de Isaías, 700 años antes, el Señor utilizó al profeta Isaías para profetizar la venida de Jesucristo para salvar al mundo. Está profetizado. Pero años antes, todavía otros 1000 y tantos años antes, a uno de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, de alguna manera con palabra profética, el Señor habló acerca de los tiempos de preparación, los tiempos de tribulación, los tiempos en que el Señor iba a marcar la venida de Él para en el momento en que Él ha estado preparando a la iglesia, a la novia que va a tener un encuentro con Jesucristo. Hoy, la clase que daba mi esposa en la mañana de conocimiento doctrinal, conocimiento de doctrina, hablaba acerca de un tema que es muy importante, que tiene que ver con la iniquidad. Y hablaba precisamente parte de eso, de la gente sin Cristo y la gente con Cristo, la gente que ha sido liberada, la gente que ha sido salvada, la gente que ha sido consagrada, la gente que ha sido preparada y que se ha arrancado la iniquidad en él para que esté preparado para estar en la presencia del Señor. Pero la gente que sigue viviendo en iniquidad, que sigue viviendo en maldad, que sigue viviendo en pecado, como cuando vivía sin tener a Cristo, es la gente que no va a visitar el cielo, es la gente que va a estar en el infierno. Es real. Predicamos en esta velada, en este sepelio con mi hermano José, mi hermana Conchita, y le decíamos a todos los familiares, los amigos, vecinos, parientes que estuvieron apoyando el despedir el cuerpo de mi hermano José, les dábamos un mensaje de salvación y les decíamos algo que es real y que no podemos esconderlo. Y ahorita en este momento no podemos menos esconder el mensaje real de la palabra. El Señor viene, o te vas al cielo o te vas al infierno. No hay otra, no hay un tercer camino. Entonces dice la palabra de Dios, porque un versículo arriba, vamos al verso 5, los discípulos le preguntan, dame el verso 5 si eres tan amable, Joel, por favor. Dice la palabra de Dios que le preguntaron los discípulos, estaban teniendo un encuentro, un diálogo, una enseñanza doctrinal de parte de Jesús a los discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 6 dice, todos juntos a las 3, 1, 2, 3, ¿qué dice? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario. ¿Es qué? Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el ¿qué? El fin. Y luego sigue diciendo el versículo siguiente, versículo 7. Todos juntos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Y habrá virus, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares. Pero el Señor dice, pero aún no es el fin. Una de las cosas que usted tiene que saber de la palabra, que lo que estamos viviendo está escrito. Una de las cosas que usted tiene que aprender, que la palabra es clara. Una de las cosas que está viviendo en cuanto a este virus que se está moviendo en todo el mundo, hay muchas declaraciones, hay muchas interpretaciones. Acabo de ver una interpretación de una persona, no sé si es un conocedor, un bacteriólogo, sí, ¿verdad? ¿Así se dice? Donde dice que esto es solo un invento
para controlar políticamente, pero ¿sabes qué? Médicamente dicen otros que no es cierto. Este virus, aunque yo me encontraba con una persona ayer, decía, ¿cómo ve usted esto de la pandemia? Señor, yo le decía, pues es algo que está escrito en la palabra. Dice, no, si esto ya existía, siempre ha existido. Le digo, no, y a lo mejor sí ha existido, siempre, porque siempre ha existido. Todas las cosas, todos los virus, toda la bacteria, toda la vida ya ha existido. Todo el tiempo, Dios lo creó. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que es Dios el que de alguna manera está trayendo, está permitiendo esta manifestación de este virus, porque Él está entonces preparando el corazón de la iglesia, el corazón de aquellos que han tenido un encuentro con Cristo y que el Señor ha querido que nosotros, cada uno de nosotros y aquellos que han hecho su decisión por Cristo, escritos en el libro de la vida, tengan una preparación. Por eso es necesario, dice la palabra de Dios, que es necesario que venga esto. Lo tenemos que vivir, porque aquí es donde Dios está trayendo el probar el corazón de cada uno de aquellos que creemos en Dios o que decimos creer en Dios. El tema, como les decía, es un poco complicado si tú quieres. Quiero que me des otra cita, dame una cita. Quiero ir avanzando con algunas citas bíblicas. Pero cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 6. No, perdón. Dame Apocalipsis capítulo 2. Versículo 23. Alguien que me lo pueda leer, por favor. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus vuestras obras. Así es. Cuando tú lees todo lo que dice Apocalipsis capítulo 2, te vas a encontrar con un mensaje a 7 iglesias que representan 7 tiempos. Te vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 2 a un mensaje de 7 iglesias que representan 7 caracteres de 7 personas en su condición espiritual. Quiere decir, de 7 diferentes cristianos en su carácter, en su forma de ser y en su condición espiritual. Un mensaje de una iglesia de Éfeso, por ejemplo, o la siguiente iglesia representa el carácter de la iglesia. Cada iglesia representa el carácter de cada una de las iglesias. Y hay una de las iglesias en este capítulo donde dice, yo vendré y heriré a sus hijos, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, ¿cuántas? Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según su obra. Dios conoce el corazón de la iglesia. Dios sabe a dónde estamos nosotros parados. Ahora, Dios sabe dónde está la iglesia en todo el mundo, a dónde está parada, cómo está parada. Por eso es que esto el Señor lo está trayendo a todo el mundo. Nosotros estamos aprendiendo, estamos viviendo los últimos tiempos. Yo le decía en alguna ocasión a un grupo de jóvenes hace algunos años, Dios me permitió ir a un congreso de jóvenes, más de, no sé, 1500 jóvenes o 800, ¿cuántos jóvenes eran? ¿No te acuerdas? Fue la última vez que estuvimos en un congreso compartiendo a los jóvenes, y yo les decía a los jóvenes que esos jóvenes ya no iban a ver otra generación, que ellos son la última generación. Dios nos ha mostrado a través de la predicación, a través de la proclamación del evangelio, que ya no hay otra generación. El cumplimiento de la palabra, de terremotos, guerras, rumores de guerras, pandemias, pestes y todo eso está aquí en la palabra, y este es el tiempo del cumplimiento del fin. Por eso Dios
quiere que cada uno de nosotros podamos entender el tiempo de esperar en Dios. Estaba escuchando uno de los mensajes de los predicadores de hoy en día, de los que Dios está usando fuertemente. Y entonces decía este predicador, y hay un apóstol, a lo mejor ustedes lo recuerdan, lo conocen, el apóstol David Chi. Él fue mi apóstol, fue mi padre espiritual, y estaba escuchando un mensaje que él mandó por Face, porque lo tengo yo como conectado, y él decía, este es el tiempo en que Dios está permitiendo que tú estés en casa. No porque tengamos miedo, tenemos que estar en casa. No porque nos vamos a infectar, no. Sino porque Dios está teniendo que hacer y tomar todo ese tipo de medidas para que entonces nosotros estemos aprendiendo a estar esperando en Dios y lo que Dios quiere hacer con cada hombre y mujer de Dios. Y yo lo estaba escuchando y yo decía, sí, Señor. Yo no lo quería entender. El yo quedarme en casa y no salir para mí es fatal. Nunca en mi vida, desde que conozco al Señor y desde que el Señor me llamó a ser predicador, nunca jamás he sido de los predicadores que se quedan en un lugar. Jamás. Nunca. Y cuando yo veo eso, y el Señor me habla, aunque ya lo había yo escuchado, visto, y estoy viendo la noticia, y estoy viendo las declaraciones, y estoy viendo las estadísticas, y estoy viendo esto, y estoy viendo lo otro, y el Señor habla a través de este predicador, de este apóstol, y otro pastor, pero el Señor está llevándonos a que nosotros aprendamos a esperar en Dios. ¿Por qué tenemos que aprender a esperar en Dios? Porque estamos en los tiempos del fin de su venida. El fin de las cosas está por terminar. Por eso Dios está preparando. Estamos en tiempos de parto. Los discípulos le preguntaron al maestro y le dijeron, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? Y cuando nosotros quiero regresar a Mateo 24, versículo 7. Una de las cosas que el Señor le dice a los discípulos, ¿y cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo estamos acercándonos al tiempo del fin? Y entonces el Señor le responde, porque se levantará nación contra nación. Ya lo hemos visto eso. Porque se levantará reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Dame el versículo 6, dame el verso donde empezamos, por favor. Pero una de las cosas que Dios está trabajando en el pueblo cristiano en cuanto a saber esperar en Dios es en el área de nuestra condición espiritual, porque dice la palabra, y oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ya hay muchas características en los versículos atrás de todo lo que el Señor les enseñó. Una de las cosas que el Señor les decía es que en los tiempos en que yo venga va a haber confusión doctrinal. Ayer precisamente yo ministraba, hablaba con mi hermana, con Chita, hablando del tiempo que tuvimos ahí con mi hermano José y la predicación y todo, y que unas horas, unos días antes había llegado una persona con una confusión de doctrina. No tiene que irse a tal lugar a bautizarse, ahí donde yo estoy reuniéndome, porque para que tenga un buen morir su esposo, casi así le decía, ¿no? Porque si no se va a poder morir, algo así, porque tienen que bautizarse de esta manera, como aquí enseñan en este lugar, en esta iglesia, aquí en Valle. Confusión doctrinal, guerras, pestes, todo eso, pero Dios está
trayendo todo esto y quiere anunciarnos a nosotros que nosotros tenemos que aprender parados con una fe inmovible para poder esperar el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que esperar. Tenemos que aprender a esperar. Y eso nos lleva a nosotros, el saber esperar en Dios, eso nos lleva a nosotros a que podamos venir y tener un encuentro con Dios cada día, cada momento, y decirle al Señor, como la oración que Él hizo para Pedro. Viene Satanás, viene el diablo y le dice a Pedro, le dice al Señor Jesús, o Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Satanás ha venido a pedirme permiso para zarandearte. El diablo me vino a pedir permiso. El diablo vino a pedir permiso para zarandearte. Y Jesús le dijo, no le dijo a él, pero no te preocupes, Pedro, mira, yo estoy contigo, nada te va a pasar. Tú no te preocupes, yo te voy a proteger en el momento en que venga la pandemia, yo te voy a proteger en el momento que venga el diablo, o yo te voy a proteger. No, el Señor Jesús le dijo, pero Pedro, no te preocupes, yo voy a orar para que tu fe no falle, no falte. O sea, tenemos que pasar la tribulación, la tenemos que pasar. Decía una persona en estos días, ¿y por qué se están muriendo tantos? Porque no han creído en Dios, porque Dios permitió este juicio para que los que no están afirmados con Dios, para los que no están creyendo en la fe de Dios, para que el diablo los agarre, los atrape, porque la pandemia ha sido tomada por un espíritu inmundo de muerte, de destrucción. ¿Cómo tú explicas que a través de este virus está afectándose la economía inclusive? El único que viene a matar, dame Juan 10:10 por favor. El único que viene a matar, a robar y a destruir, ¿es quién? El diablo. ¿El diablo la mandó? No, es Dios quien permitió. Aunque los expertos, los científicos dicen, es que no sabemos de dónde surgió. Algunos dicen que surgió, se les escapó de una prueba de laboratorio en China. Otros dicen que fue la hicieron porque se cree que son los principios de una guerra nuclear. Y otros dicen otras cosas. Lo que sí es que la palabra ya lo ha anunciado. Está anunciado ahí, como haya surgido, está anunciado. Es Dios quien tiene control, pero el diablo se mete en ese momento para tomar ese espíritu, ese virus, y tomarlo por un espíritu, como hace un demonio, un espíritu, cuando viene y se mete en una persona para tomar control de la persona y lo lleva entonces a morirse de alcohol, lo lleva entonces a morirse de cáncer, lo lleva entonces a morirse de droga, porque el demonio de alcohol se mete en esa persona y lo lleva a morirse de alcohol. Es un demonio, no es un problema social o de carácter. Entonces, eso pasa, dice la palabra de Dios. El ladrón no vino, sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Jesús viene a darte vida. Por eso aquellos que nosotros confiamos en fe, tenemos la fe de que somos salvos, de que somos sanos, de que somos tocados por Dios, de que tenemos esa fe que está en nosotros, como dice la misma Escritura. Si tú tienes fe en medio de la tribulación, si tú tienes fe en medio de la crisis, si tú tienes fe en medio de todo lo que estés viviendo y no te invade el miedo, la derrota, no te invade, como decíamos la semana pasada, si no te invade el fracaso, porque sigues viviendo con el fracaso de ayer y no puedes seguir caminando porque te invade el fracaso que tuviste ayer, si no te invade el miedo, que se te metió ayer el miedo y ahora ya no puedes dar un paso hacia adelante porque tienes miedo.
Si no te invade eso, entonces te tienes que llenar, invadirte de fe, llenarte de fe para poder seguir adelante y poder darte cuenta que estos tiempos son necesarios para nosotros, porque Dios quiere probar quién realmente eres delante de Dios y dónde estás parado en Dios. Puede pasar cualquier quemazón, cualquier fuego, pero si tú tienes fe de que Dios está contigo, el fuego no te va a quemar. ¿Cómo explicas que a Daniel lo aventaron con sus amigos a un pozo de fuego, a un horno, ¿Cómo entiendes eso de que terminó de quemarse ahí la leña o lo que sea, y a Daniel y a sus amigos ni una chamuscada, no les pasó nada? ¿Cómo entiendes que a Daniel lo metieron al pozo de los leones, a la fosa o al pozo de los leones con leones, y no le hicieron nada? ¿Cómo entiendes que cuando Jesús llama a Pedro, están en la barca y están en el lago, en el mar, y de repente Jesús va caminando por el mar y le empieza a llamar a Pedro, y Pedro dice, parece que es un fantasma? Él creía que era un fantasma que estaba ahí, y no. Entonces le dice Jesús, para que veas que yo no soy un fantasma, quiero que vengas, ven a mí. En el momento en que él recibió la palabra de Jesús, que viniera a él, dice que salió de la barca y empezó a caminar. Tenía fe, creyó, sabía que el Señor lo había llamado, que Él lo sostenía, que Él lo estaba guiando. Tenía fe, caminó por el agua. Pero en el momento en que bajó la mirada, en el momento en que dejó de mirarlo, se hundió. Esa es la preparación que Dios está teniendo con nosotros. ¿Cuál es la comunión que nosotros tenemos? ¿Cuál es la fe? Hay una cita vamos a esa cita rápidamente. Lucas capítulo 17, verso 11. Lucas 17, 11. Y me llama mucho esta cita, porque estos hombres tuvieron que llenarse de fe. Dice la palabra de Dios, Romanos, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, dice Romanos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice el Espíritu Santo a Pablo, que la única manera de que tú te llenes de fe es cuando escuchas la palabra, recibes la palabra, lees la palabra y vives la palabra. No es nada más de que, no, yo tengo mucha fe. La fe no se recibe así. Y no tienes mucha fe, no solo porque tú lo digas. No, yo tengo fe. Entonces tú eres de los que leen diario la palabra y la recitan. No, pero yo tengo fe. Porque hay gente que es así, no, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. Pero no se dan cuenta que la palabra de Dios dice que nadie tiene fe si no es que la recibes a través de oír la palabra. Entonces, me llama mucho la atención que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, siguiente versículo. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron
de lejos. Se pararon, perdón, de lejos. 13. Todos juntos a las 3. 1, 2, 3. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y hay una declaración de fe. Solamente al escuchar a Jesús, ya había una declaración de fe. Dios estaba depositando. Y luego sigue el siguiente versículo, 14. Cuando Él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ellos fueron, ¿qué? Pero fíjate, me llama mucho la atención este versículo. Porque ahí no dice, ni ahí, ni en ninguna versión, dice que los haya tocado. Solo ellos dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y en ese momento solamente Jesús les dijo: bueno, entonces mi misericordia es, ustedes quieren ser sanados, ustedes quieren ser limpiados, entonces solamente escuchen la palabra. Entonces les dijo: y mostraos a los sacerdotes, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En el momento que ellos escucharon la palabra, en ese momento ellos recibieron la fe y recibieron la sanidad. ¿O cómo explicas tú esto? Hombres que tuvieron fe. Solamente creyeron, tuvieron fe. El esperar en Dios tiene que ver con cuánta fe tú tienes. Es que no pasa nada, es que no sucede, es que esto... Ten fe, espera en Dios. No es cuando tú quieras. O no es cuando lo anheles. O no es cuando tú sientas. De alguna manera, el pueblo de Israel, por ejemplo, estaba yo escuchando la palabra de Dios audible y estaba yendo a una cita cuando estaba estudiando lo de el tema de iniquidad. Estaba viendo cómo el pueblo de Israel de alguna manera vivieron también un trato, tribulación, trato y formación. Ellos salieron libres de Egipto. El pueblo de Israel, 1,5 millones de judíos, de hebreos, 1,5 millones. Dios le dijo a su líder, a Moisés: sácalos de ahí, yo los voy a sacar, yo los voy a bendecir, yo les voy a traer prosperidad, yo les voy a dar abundancia y yo les voy a sostener. 40 años. De alguna manera, una cuarentena espiritual también ellos vivieron. Ay, ¿qué vamos a hacer en esta cuarentena? Sin trabajo, sin salida, sin hacer movimientos. Y ya ni alcancé a comprar tapabocas tampoco. ¿Qué voy a hacer? Pues confía en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. 40 años pasaron los israelitas por el desierto y dice la palabra que nunca les faltó pan. Bueno, ¿sabe de dónde tomaban agua? ¿Cómo explicas que Dios les daba agua a los israelitas de una roca, de una piedra? Porque este es un asunto sobrenatural. Este es un asunto de Dios. ¿Sabes? Está pasando algo donde solamente tú y yo tenemos que esperar en Dios para saber que Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a sanar, Dios nos va a respaldar y Dios nos va a hacer que estemos firmes, fuertes, bendecidos, sanos y libres. Pero tenemos que esperar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Esperar en Dios se dice fácil, pero no es fácil.
pero sí se puede. Se dice fácil. No es fácil, pero sí se puede. Amén. Pero es que yo ya lo he intentado. Yo ya he buscado qué hacer. Ya busqué todos los medios y no pasa nada. ¿Qué hacemos? Yo le decía ayer a mi esposa, platicando de una situación, de una vivencia, y le decía, ¿qué hacemos? Y me contesta después de un rato y dice, pues, esperar en Dios. Es muy difícil, hermano, esperar en Dios. Porque nosotros que estamos habituados en este momento al microondas. Queremos queremos ya comer algo y ya mételo 2 minutos y ya, vámonos, ya, rápido. Espera en Dios. No corras, no te desesperes. Espera en Dios. Última cita que quiero darles. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Cuando las presiones apremian, todos tenemos presiones en la vida, todos. Pero cuando las presiones apremian en tu vida, es que estoy presionado, pastor. Es que yo vivo presionada. Es que usted no sabe los hijos que tengo. Es que usted no sabe el marido que tengo. Es que usted no sabe la mujer que tengo. Estoy presionado. Usted no sabe el jefe de trabajo que tengo. Usted no sabe el trabajo que tengo. Usted no sabe el trabajo que tengo. Estoy presionado. Sí. Todos estamos presionados en nuestra vida diaria. Es difícil. Estamos presionados a través de la crisis. ¡Hay crisis! Para nosotros los cristianos no debería de haber crisis. Una vez predicaba con ustedes, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hijos del Rey, no tendríamos por qué estar padeciendo como hijos del Rey. Si somos hijos de Papá Dios, de hijos del Rey, hijos de todo, Dios es dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. Y Él la tiene para nosotros. Dios es el doctor de doctores, Él es el que nos ha sanado. ¿Por qué tendríamos que estar enfermos si somos hijos del sanador, que ya nos sanó? ¿Por qué tendríamos que estar viviendo en escasez, en pobreza? Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová a los que en Él, ¿qué? A los que en Él esperan. Al alma que le busca. Si tú sigues estando en la crisis, sigues estando en tu pandemia, es porque no has buscado a Dios. Como decíamos al principio, Dios está preparando a la novia, Dios está preparando a su iglesia. A lo mejor la condición que tú estás viviendo es muy difícil, pero si tú no estás ligado en tu espíritu, en tu alma a Dios, va a ser más difícil. Más difícil. Y hace rato decía mi esposa algo muy fuerte, ¿no? Muy real. A veces nosotros
estamos en fracaso, estamos en el piso otra vez, lamiendo el piso ahí, todos derrotados, todos fracasados. ¿Por qué? Porque no hemos buscado a Dios y le queremos echar toda la culpa al diablo. Es que el diablo me tocó. No, ¿cuál? No te tocó. Tú eres un pecador, tú eres un débil pecador, falto de Dios, escaso de Dios, y por eso es que el diablo te va a arrastrar y te va a pegar hasta que te mate. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, buscar a Dios, llenarnos de fe, tener un equilibrio. Tenemos que buscarlo a Dios y tenemos que tener un buen equilibrio delante de Dios para estar preparados y saber esperar el momento en que Dios nos está formando para estar en su presencia o para seguir avanzando. Este no es el fin, hermano, apenas empieza. Dicen los estudiosos y los expertos que este es el principio, hermano. Lo que viene después de la pandemia es tribulación, es más fuerte. Pues tenemos que estar preparados. Padre, te damos gracias en este momento. Te damos a ti siempre la honra, Señor, y la gloria. Pedimos, Señor, que nos llenes de fe, que podamos tener comunión contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Fortalécenos, ayúdanos para pasar, Señor, este tiempo tan complicado, tan difícil, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por la palabra que hoy llega a nosotros, la mente y el corazón. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Vida, tú me